llanero, en esta yo te quiero para cantarte bahía. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios junto a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto. Bueno, estamos en nuestro programa de nuevo Punto y Círculo por la televisora comunitaria y participativa TV Caricuao. Estamos hoy de nuevo con el profesor y abogado Néstor Rivero Pérez. Vamos a poner el Pérez porque hay varios Néstor Rivero. Todos son profesores. Y todos son profesores. Bueno, Néstor, hoy vamos a tocar un tema de mucha trascendencia. Yo diría una de las leyes en el marco de las 32 leyes que está discutiendo la Asamblea Nacional. A mi juicio creo que es una de las leyes de mayor trascendencia de las 32 leyes. Yo no con esto estoy menospreciando las demás, pero me parece que en el marco de la situación que hoy vive el país, sobre todo de la complejidad que tiene el país y el mundo, me parece que esta es una de las leyes más importantes. Bueno, voy a arrancar con una pregunta, Néstor. Como diría el maestro Simón Rodríguez, como un niño preguntón, te voy a preguntar, ¿por qué una nueva ley, Néstor? Permítame desocuparme de la mascarilla por un ratico, ¿no? Fíjese, habría que insistir o habría que colocar la discusión, que es lo que yo percibo para este momento del país, hacia adentro, mirando hacia su ombligo, y del país hacia afuera, mirando hacia lo que es ciencia y tecnología en la realidad mundial. Ciencia y tecnología como área de conocimiento específico, ¿no? Dentro de las áreas de la vida en general, de las áreas y los dominios de la civilización, pero ciencia y tecnología como arma política, como instrumento de dominación o de liberación. Eso coloca a la LOCTI en el ámbito de discusión de una ciencia y tecnología como proyecto histórico, como proyecto político, como proyecto de poder, como proyecto de empoderamiento. Eso implica quitarnos algunas gringolas, es lo que yo me permito como que sugerir, asomar, en lo que constituye la ciencia y la tecnología. Ver la ciencia y la tecnología como la vio Estados Unidos, de manera muy específica a lo largo del siglo XX, pero de manera específica en 1941, cuando construyó, autorizó y financió un gran proyecto tecnológico y científico que se denominó Proyecto Manhattan. Era un proyecto científico, hacer la bomba atómica. Era un proyecto científico y tecnológico, pero era un proyecto político, un proyecto de poder global, de hegemonía frente a hegemonía. Entonces, ciencia y tecnología no es neutra, como hay cierta visión en nuestro país y en el mundo, digámoslo así, permítase la redundancia, en el mundo tercermundista. Pero fíjate, Néstor, la ciencia ha marcado los procesos civilizatorios en estos tiempos y va a seguir siendo el marcador más importante de las nuevas civilizaciones. De los nuevos tiempos civilizatorios, porque yo estimo, por mi modesto caudal de lectura, que el mundo avance hacia una concurrencia de líneas civilizatorias, de corrientes civilizatorias. Vamos hacia algo muy bueno, una globalización de lo cultural, de la dimensión cultural de la humanidad. La encrucijada, usted va a la encrucijada de Turmero, Maracay, y se consigue carreteras que vienen de Turmero, que vienen de Caracas, vías que vienen de San Juan de los Morros, de Cagua, caminos que vienen de Santa Cruz de Aragua, una encrucijada. Eso es el momento que estamos comenzando a vivir y que ya comenzó a vivir la humanidad con ese proyecto inconcluso en áreas que se llama la globalización. Es decir, que en esa encrucijada la ciencia es el eje central, es decir, el nodo que reparte todos esos caminos, Néstor. Es uno de los nodos, porque pudiera decirse
desde el punto de vista del poder global de la geopolítica, que hay, por ejemplo, el complejo militar industrial, por sí mismo es un gran poder, el poder del aparato informativo, comunicacional, cultural y del entretenimiento. Son varios nodos que hay hoy en día, pero la ciencia y la tecnología es en lo material el sustantivo, porque constituye, como lo dijo Carlos Marx, y lo repetía mucho Deng Xiaoping en los años 80, Marx en los años 50, en los Grundrisse y en el tomo 1 del Capital de los años 60 del siglo XIX, que ciencia y tecnología es una fuerza productiva. Si es una fuerza productiva, es una transformación material del conocimiento teórico. ¿Tú no crees que más que una fuerza productiva es la expresión de la fuerza productiva? O es la expresión de la fuerza, es expresión de la fuerza productiva. Es un modo en que ellas se expresan, ¿no? Es decir, yo creo que la ciencia se expresa en la fuerza productiva. Es decir, se expresa no es al revés, exactamente. No es al revés. Te digo esto porque es difícil pensar en una Venezuela potencia, en una Venezuela productiva, sin pensar en esa cosa que me imagino yo, se imaginó Carlos Marx sobre el desarrollo, el alto desarrollo de las fuerzas productivas. Ese alto desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ver con la ciencia y la tecnología, Néstor, con el alto desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es un salto cualitativo de las fuerzas, Néstor. Excelente su reflexión. ¿Qué puedo yo decirle sino agregarle que eso lo dijo Marx hacia los años 50 y 60 del siglo XIX, pero eso también lo había pensado de modo muy incipiente, muy abstracto, porque no tenía los elementos teóricos y de la realidad económica para elaborar ese discurso. Simón Bolívar, cuando autoriza, cuando provoca la formación de las sociedades económicas de amigos del país, eso lo pensó muy bien, más madurado el concepto, porque vivió un poco más Simón Rodríguez. Por cierto, a propósito de lo que tú me estás hablando de Simón Bolívar, chicos, Simón Bolívar es uno de los pioneros del estudio de la ciencia a través de la medicina. Él es uno de los primeros que dio decretos. Además dictó el decreto para que se conformara la firmó el decreto de reforma estatutaria de la UCB, de la Universidad de Caracas de la época. Eso es ciencia, eso es tecnología, es desarrollo de conocimiento aplicado a la medicina, aplicado a la ingeniería, aplicado a las distintas y a la guerra. Bolívar fue uno de los que aplicó mucho la ciencia. La guerra como arte, como estudio, como arte y como ciencia. Entonces, fíjate, en ese panorama que tú señalas, ¿cómo se expresa la ciencia en Venezuela? Ese por qué, es decir, ¿cuáles son los elementos que nos dicen a nosotros que hay que construir una nueva ley? Néstor, porque ya, esta es la cuarta ley. No, sería la quinta. Perdón, esto sería la quinta ley. Entonces sería que la primera del 2001, la del 2005, la del 2010 y la del 2014. Esta sería la quinta. La quinta ley. ¿Qué diferencia? En 20 años. En 20 años, ¿qué es lo novedoso, lo diferente de esta quinta, pudiéramos decir, de esta quinta ley en el marco de esta quinta república? ¿Verdad? ¿Qué es lo novedoso? Es decir, más que lo novedoso, ¿en qué contexto se está construyendo esta nueva ley? ¿Cuál es el planteamiento de fondo de esta nueva ley? Primero, bueno, ¿y hacia dónde debería apuntar? ¿Hacia dónde aspiraríamos nosotros? Y aspiramos nosotros que la honorable... Esta nueva ley apunta hacia un proyecto de país. Mira, eso, como la discusión se está abriendo, nosotros lo que desearíamos es que se concretara en el lapso que nos queda de aquí al cierre de la jornada de consultas que está en curso, creo que hasta el 30 de junio o hasta el 2 de julio, no tengo claro el cierre, que se permita el sentido de consulta, de escuchar a los distintos interlocutores que estén pensando en un proyecto histórico, en un proyecto nacional, en los términos del país potencia, de la Venezuela potencia, que prefigura el tercer objetivo histórico del Plan de Desarrollo Económico y Social, el Plan de la Patria. Y esto involucra país potencia porque tiene capacidad productiva, pero país potencia en economía productiva real
y sus 15 motores, pero país potencia porque la economía no se mueve sola, se mueve con un piloto, y el piloto de ese volante es la ciencia y la tecnología. Ciencia y tecnología que no debe ser enmascarando el discurso de los científicos como que si ella solapa lo tecnológico. No, son dos dimensiones específicas: desarrollar ciencia, desarrollar conocimiento básico duro, pero desarrollar líneas de crecimiento tecnológico, de edificación de una política y de una estrategia tecnológica con prioridades, con sectores, con concurrencia de actores, y eso requiere diseño, eso requiere un sistema, una visión sistémica, eso requiere planificación, eso requiere el establecimiento de prioridades en base a las disponibilidades. Dentro de esas prioridades, ¿tú crees que tú consideras, más que crees, tú consideras que el Estado venezolano y el gobierno venezolano en estos últimos, a partir de ahora, su mayor esfuerzo debería dedicárselo a la ciencia y a la tecnología? Mira, te voy a poner un ejemplo, profesor Albert, que es que el plan de empleo que está ahorita en curso, creo que le escuché a la ciudadana ministra un esfuerzo realmente encomiable de darle puesto de trabajo a 7.000 venezolanos que de otra manera no tendrían cómo insertarse. Yo hubiera preferido que, muy bien, eso está excelente, pero con mayor excelencia se hubiese logrado resultados de una Venezuela de 18 puntos a ir a una Venezuela summa cum laude, si ese plan se hubiese insertado, que en vez de enseñar a los muchachos a pintar paredes y a pintar pisos y franjas blancas y líneas amarillas, se les hubiese enseñado tecnología de la que Saber y Trabajo, el INSES, las escuelas técnicas, las escuelas de arte y oficio pueden darle para desarrollar tecnología de reversa, ingeniería inversa, en los términos en que lo habla el Plan de la Patria, insertar a esos muchachos en un plan de reparación nacional, en un plan nacional de mantenimiento, en los términos en que lo plantea el Plan de la Patria. Creo que es lograr la concurrencia de factores, por eso se habla de un sistema en la nueva ley, que reconozco la propuesta que introdujo, hasta donde tengo entendido, la ciudadana ministra Gabriela, y propuesta que está cogiendo en ese punto el diputado Sánchez por unas declaraciones que le escuché. Yo saludo esa visión, como saludo también que se está comenzando a hablar de un proyecto de ciencia y tecnología para 20 años, cuando se habló fue un proyecto de ciencia y tecnología para 5 años por las 5 leyes que ha habido hasta hoy. Aunque el plan presentado hace tiempo era un proyecto hasta el 2035. Sí, pero que no ajustaba los planteamientos concretos, no materializaba, porque se ve la ciencia, que es un problema epistemológico, de carácter filosófico, de ciencia para qué, ciencia en abstracto, no, ciencia en concreto que tiene que empalmarse con la tecnología. No es ciencia como el Einstein de 1905, cuando empieza a hablar de la teoría de la relatividad. Es ciencia en los términos del proyecto Manhattan. ¿Cómo aplicamos la desintegración del átomo a una bomba en concreto o a una aplicación pacífica y medicinal de la desestructuración del átomo? Es aplicación. Y aquí en Venezuela, históricamente, hemos heredado una visión científica que se asemeja mucho a la forma infinitiva que nos enseñó el idioma castellano, un problema neurocientífico, neurolingüístico, que hay que desentrañar porque está en la raíz de nuestra parálisis, profesor Albert. Ciencia y tecnología, no en los términos en que lo estudiaban los habitantes de la caverna de Platón, es una ciencia y tecnología muy abstracta, muy bizantina, cuyas conclusiones no aterrizan con la realidad en cuanto a la transformación de la realidad concreta. 5 años de una ley requieren un balance, por eso si no se da reajuste, si no se dan resultados, es conveniente iniciar un proyecto que contemple, entre otras cosas, las líneas de seguimiento eficaz y de evaluación correctiva, que no la ha tenido ninguna de las leyes hasta ahora. Néstor, te estás adelantando para el segundo segmento. Vamos a concluir este primer segmento de esta conversa sabrosa que estamos haciendo. Creo que para el la segunda tanda, creo que hay que reflexionar sobre las novedades que pueden tener esta nueva ley. ¿Dónde está
concentrados los mayores esfuerzos de esta nueva ley, donde radica el esfuerzo principal. ¿Qué la diferenciaría de las anteriores? ¿Qué la diferenciaría de las demás? Pero eso me lo vas a responder en el otro segmento. Yo traigo un grito llanero, en esta yo te quiero, para cantarte bahía.